como os podéis imaginar, en estas charlas mensuales es un honor hablar de un antiguo amigo que no sé cómo, entre el año 78 y el 80 caímos en manos de él, porque eran los gobiernos preautonómicos, si no recuerdo mal, creo que era el segundo gobierno preautonómico, que hubieron, creo que fueron 8, porque duraban un año o dos, era con Albiñana, ¿no? Creo que sí. El presidente del gobierno preautonómico. Y bueno, Miguel Corell y yo, él era estudiante de primer año de caminos y yo pues estábamos siempre moviéndonos en ambientes ferroviarios, pero ya digamos en un ambiente ya luchador, porque ya queríamos que se hiciera el museo, que se hicieran las transferencias, porque las transferencias todavía era una entelequia. Estaba a nivel político Abril Martorell, creo que era el que estaba de alguna forma hablando de transferencias, porque ya habían algunas, si no recuerdo mal, creo que ya Cataluña ya tenía transferencias de transportes en el 78, y aquí el gobierno preautonómico estaba en mantillas. Y claro, había una gran ilusión, primero por modernizar FEVE, porque estaba también en la mente de todos el metro, lo que se decía siempre, el ferrocarril metropolitano, porque desde el estudio integral famoso el estudio integral de transportes del área metropolitana de Valencia, se hablaba mucho de una coordinación, una integración y de hablar también con Gran Valencia, que ahora nos vas a hablar de Gran Valencia seguramente, porque muchas de las cosas se consiguieron y otras no. Entonces, en ese contexto, en que habían grandes expectativas de aplicar grandes inventos, como era el monocarril, como era el tren elevado por el cauce del río Turia y todas aquellas cosas. Junto a eso y junto a la política que estaba ya preparándose el gobierno preautonómico, bueno, pues eran unos años muy movidos, en los que había mucho interés. Yo recuerdo que tenías el despacho en la Yoncheta, que se llamaba, del Mercado Central, uno de los dos edificios, el que daba a la Plaza del Mercado. Allí subimos alguna vez a hablar contigo. Y bueno, pues fue muy interesante porque un día viniste con nosotros en un belga y estuviste viendo las líneas como estaban, porque claro, FEVE teóricamente no había soltado todavía lo que eran las líneas de Valencia. Y fue muy apasionante. Bueno, pues ya no me enrollo más. Si queréis alguna aclaración entre Julián y yo os la haremos. Ya paso directamente a presentaros a Julián Marcelo Cocho, que en el año 64 empezó ya a hacer ingeniería informática y, por supuesto, también ingeniería naval superior. Después estuvo en varias empresas a nivel importante, como Madrid, Barcelona y Valencia. Y después estuvo incluso unos años en el cual estuvimos un poco más distantes, porque claro, él estaba en Roma, en Naciones Unidas, con la Fundación de Informática, ¿no?, entre el 82 y el 88. Y después... Instituto Intergubernamental para la Informática. Instituto, el IBI, ¿no? Sí, sí. Intergubernamental por la Informática. Y después ya viniste de subdirector del Departamento de Organización Empresas en la Politécnica hasta el 2009. Pues nada, Julián Marcelo, es todo vuestro. Ya os va a explicar los dimes y diretes de aquella época tan interesante. Bueno, pues buenas tardes. Espero que se me oiga. Soy bastante... La costumbre de las clases da que hay que forzar la garganta mucho. Entonces, bueno, pues la invitación pues la agradezco muchísimo, porque de una u otra manera yo no tenía mucha afición, digamos, un poco al ferrocarril concretamente, salvo que en Madrid, porque a mí me nacieron en Madrid en el año 41, o sea que llevo 82 añitos encima de las espaldas. En el año 41, pues 4 o 5 años después, pues íbamos al sitio donde se hacían, digamos, un poco circuitos de tren, que era donde iban todos los niños, claro, o sea, y siempre, pues eso, con la carencia
de no tener el ferrocarril, que en aquel tiempo pues, no era para pobres, ni mucho menos, ¿no? Bueno, la cuestión, digamos, un poco, ¿por qué me metí un poco en esta cuestión? Yo supongo que no tengo nada más que... Ah, no. Siempre a ver, hacer. Digo, para que pase. Ya está. Bueno. Entonces, para empezar un poco la charla y no irme por las ramas, se trata primero de que aquí ha habido siempre una mala delimitación de lo que se consideraba un área metropolitana, ¿no? Y el problema, digamos, un poco, lo lógico es que para el transporte, una área metropolitana es un sitio donde la gente hay mucha densidad de transporte diario, ¿no? Entre, claro, donde vive la gente, donde trabaja la gente, fundamentalmente, o donde estudia la gente, que es otra forma de trabajo. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo lógico es que, bueno, coge este tipo de zona, que es lo que es la llanura de Valencia, de alguna manera. O sea que por arriba, pues limitado por la Calderona, más o menos, digamos, hacia adentro, pues eso, a veces hay quien lo quiera llegar a Requena, pero básicamente pues llega a la llanura hasta Buñol y tal, ¿no? Y ya pues ahí empieza a subirse a la meseta, y por abajo, poco más o menos, como se verá que después se ha visto, hay una sierra más abajo también, ¿no? Que es, bueno, las primeras estribaciones antes de Játiva y tal, pero que generalmente la gente, muy tradicionalmente, pues las comarcas del sur se paran en el Júcar, o sea, más o menos. Entonces, el planteamiento del Júcar siempre ha sido difícil de atravesar, desde los romanos también, ¿no? Entonces, pues la cuestión más o menos se ha planteado siempre en esta zona, pero sin aclarar muy bien. ¿Qué había en esta zona como transporte? Yo voy a hablar tanto de transporte de personas como de transporte de mercancía. Y fundamentalmente, claro, quien aquí, digamos, un poco dominaba, pues era la compañía de transportes y ferrocarril valenciana, o sea, la Lionesa y todos sus conjuntos y tal, y cómo fue, digamos, un poco adquiriendo y haciéndose la dominadora de la zona. He encontrado esto, digamos, he encontrado cosas porque es difícil de encontrar ahora información, eso ya lo veréis. Pues bueno, todo lo que he podido, la compañía, pues claro, tenía una red tremenda. O sea que realmente, para la época, pues ligaba con todo lo que se movía realmente en toda la zona. Digamos, lo único vino mucho después, y hablaré también de ello, porque hablaré un poco también de Sagunto, faltaba, claro, pues los ferrocarriles de minería, de Ojos Negros y de la sierra, ¿no? De la Sierra Menera. Hablaré de ello. Pero en fin, digamos, la cuestión importante es que la CTFV no se dedicaba únicamente a Valencia, sino que realmente tenía la conciencia de que lo que se movía continuamente era lo que se movía en toda la llanura valenciana. El planteamiento un poco cómo empieza a haber una ordenación territorial básicamente urbanística. Pues allá por el año 41 y tal, después de la guerra, pues bueno, con todos los destrozos que hubo y tal, pues empezó a intentarse reconstruir viviendas y todo lo que, digamos, se necesitaba como infraestructura. Pues el Gran Madrid reúne 14 municipios y empieza en el 41, el Gran Bilbao reúne 19 municipios en el 43 y se acaba. El Madrid no sé cuándo se acabó, si se ha acabado, pero digamos, el Gran Bilbao se quita de en medio, o sea, no sé cómo se dice, bueno, lo quita el boletín oficial del Estado. En el 74, Gran Valencia, 29 municipios entonces, curiosamente no estaba ni Massamagrell para el norte ni Alcalá para el sur, ¿no? Dura muchísimo, o sea, como tal, 86, un poco después de Bilbao, ¿no? Hasta el 86, o sea, es la que más se ha prolongado. Y Gran Barcelona, pues también 28 municipios y del 52 al 74. Abajo os he puesto pues un poco las poblaciones que había, tanto de la capital central como del entorno, como del Gran,
del área metropolitana en las épocas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo primero, digamos, un poco que se hace para el Gran Valencia? Pues hay, en algún sitio, ya os diré, porque he puesto, digamos, tampoco también en una pequeña bibliografía al final, ¿no? Hay unos primeros mapas que se han conservado de allá por los años 48, 49, se empieza a intentar, digamos, un poco hacer esa ordenación territorial, ¿no? Entonces, los dos planos que aparecen ahí tal son planos que no tratan evidentemente del transporte, tratan de la reconstrucción de viviendas, o sea, de urbanismo. Son un poco esos dos, la zona, pues ya veis que prácticamente es la zona, digamos, que luego más o menos Ciudad de Valencia. Ha habido muchas dificultades en concretar las zonas o cómo iban, pero trata de esa zona. Y el segundo que aparece en el mismo texto es, digamos, en qué sitios se empezó a hacer ya planificación urbanística concreta con diferentes épocas y tal. Como no es la materia de lo que vamos a hablar. ¿Qué es, digamos, el elemento, digamos, un poco clave de este asunto, ¿no? Pues la sustitución de la CTFV por Fultuf y por Saltuf. Claro. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Básicamente, parece ser que la riada del 57 afectó bastante a la infraestructura y al material de la compañía, de la Lionesa, yo llamo siempre a la Lionesa, ¿no? Que por cierto era propietaria de los Villalonga, sí, y en buena parte del Banco Central, y digamos un poco, ahí hay una situación, una cuestión muy oscura. Digamos, la compañía pues tiene dificultades en salir adelante con todos los gastos, o sea, en volver a poner en marcha toda la red, ¿no? Entonces deja envejecer, aquello no va funcionando, y entonces necesitaba una urgente inversión material para material rodante, y no podía sostener los costes, ¿no? Sin que hubiera una intervención pública, o sea, pedía ayuda hasta. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que, digamos, en julio del mismo año 59, o sea, mucho antes de la Saltuf y de la Fultuf y tal, ¿no? Se reúne una llamada comisión de rescate de precisamente la compañía, ¿no? Que es una especie, digamos, un poco, no sé, de ver qué se hace por parte de los trabajadores o de algunos trabajadores. De los trabajadores son los sindicalistas del sindicato vertical, entonces no había otra cosa, ¿no? Y los que aparecen en el documento que yo he cogido, encabezados por Macario Volado, Juan Bautista Rosés Verdeguer, Joaquín Alcaraz, Ángel Motos y otros, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que digamos, un poco encabezan, digamos, un poco a que ya se hacían, digamos, convenios de empresa, en este caso, rompen el convenio, digamos, el convenio de colectivo. Y entonces aparece el alcalde, Rincón de Arellano, que lleva al pleno municipal en la época que un rescate anticipado de la concesión administrativa a la compañía, ¿no? Y, curiosamente, sin necesidad de licitación pública. O sea que estas cosas se hacían así. ¿Y qué hace? Digamos, un poco, ya se pone en contacto con las ideas que tenía Macario Volado y más gente que él, o sea, inclusive gente, digamos, del Ministerio del Trabajo, o sea, alguien anterior a Solís, ¿no? Y entonces el Rincón de Arellano, que tenía influencias en Madrid, hacía igual que el alcalde de Benidorm, que ya sabéis que se fue a Madrid para liar la cosa y tal, ¿no? Entonces, digamos un poco, en Madrid, ¿a quién fue a ver? A José Solís, claro, ministro del movimiento y de todo lo demás, a Romero Gorría, a Navarro Rubio, el ministro de Hacienda, digamos un poco, de la época, y José María Sanchís, que estaba casado, yo cito aquí, ¿no?, con una tía del marqués de Villaverde, que se sabe, pues el yerno de su excelencia, ¿no? Entonces, en junio del 63, las Cortes, porque para eso hacía falta una decisión de las Cortes que había, no otras, ¿no?, autorizaron el rescate anticipado de la concesión. O sea, pasa como ahora también, que como en los hospitales ya veis, pues digamos un poco, se hacen esas cosas, pues entonces en aquel momento se hizo así. Entonces,
¿Cómo se hizo funcionar la cosa? Pues según los estatutos de la Saltuf, Sociedad Anónima Laboral, que era una figura que no se había dado en este país anteriormente y se la organizaron, ¿no? Digamos, según los estatutos de esa sociedad, teóricamente propiedad de los trabajadores, ¿no? Todas las acciones, digamos, de las que los trabajadores eran propietarios, ¿no? Digamos, las tenía la Fundación Fultuf, que la pusieron en marcha antes que la Saltuf. O sea, lo importante no es Saltuf, sino la Fultuf. Entonces, la Fultuf generó la mayoría de las acciones y los trabajadores, propietarios, no podían vender ni testar, ni poner en testamento sus acciones, que volvían a la Fundación tras su jubilación o fallecimiento. O sea que hay un planteamiento, digamos, bastante nominal de ese tipo de propiedad. Y, en todo caso, el 22 de octubre del 63, en el Cine Tiris, 1.200 empleados de la compañía se convirtieron en accionistas en una asamblea fundacional de la Saltuf, que presidió el ministro de Trabajo y alcalde, o sea, Rincón de Arellano. Y les habían dado una cuestión que les parecía muy importante. A la compañía de tranvías, ¿no?, les dijeron que les igualarían los sueldos con, digamos, con los de FEBE, o sea, con lo de los otros, lo cual parece ser que era un aliciente importante. En todo caso, allí no había quien se negara. El gobierno concedió un préstamo de relativa importancia y a poco dinero, 60 millones de pesetas al 3%, para comprar material rodante nuevo, que por cierto no fue ni a ferrocarril ni a tranvía, fueron los primeros autobuses, 40 autobuses de Pegaso, porque ya había cambiado respecto a los trenes totalmente la política del gobierno. La política del gobierno era, de alguna manera, poner en marcha, digamos, todo el transporte por carretera. Y especialmente, ya digo, de ahí viene, bueno, entonces las fábricas, pues Pegaso, Madrid, ya sabéis, fue una fábrica en principio nacional, con patentes, todo sea profesional, y esto, digamos, urgía y era eso lo que había, digamos, un poco que poner en marcha. He puesto porque es una cosa interesante para saber, digamos, un poco que Macario no era cualquiera. O sea, y para recordar, digamos, un poco, todos los ferrocarriles tenían un carácter paramilitarizable. En los mandos ferroviarios, y concretamente cogido un poco, porque ha aparecido una orden del Ministerio del Ejército en que lo que entonces había, que eran los oficiales de complemento, ¿os acordáis? Que eran universitarios en general y tal, ¿no? Tenían una institución universitaria. Entonces, en los transportes urbanos de Valencia, es uno de los transportes que aparecen, digamos, donde hacían su trabajo, no únicamente práctica, sino su trabajo, ¿no? Macario era comandante. Comandante y puesto como, le digo, esto lo he sacado del tal, apoderado general y gerente de Saltuf, ¿no? Y otros cuantos capitanes que había, que eran jefes de servicio, jefes de tal y tal. Esto para alguna cosa que diré luego lo he puesto como importante. Bueno, empieza a aparecer, digamos, como intentos de planificación de transporte, digamos un poco. Lo primero que aparece es un libro que este señor tiene ahí, sí, que es encabezado, digamos, el equipo que ha hecho eso, Gómez Perreta, ¿no? Pero ya ha intervenido, pues, de todo. Economistas como Emérito Bono. Sí, bueno, hay una lista de gente ahí también. Enorme. Que, digamos, un poco ya empiezan a buscar, digamos, y a intentar racionalizar, digamos, un poco, digamos, las distancias, por así decir, ¿no?, que tiene que recorrer la gente y, por lo tanto, qué porcentaje de gente, cuánta gente, digamos, hace lo que de verdad, digamos, sostiene el transporte, digamos, que es público o privado, digamos, que es los movimientos diarios, ¿no? O sea, que lo demás, pues, ocurre, sobre todo en aquella época, claro, la gente no nos íbamos de vacaciones y no había cosas. Entonces, bueno, pues, con 3 isócronas, a mí me hace gracia de isócronas porque no son isócronas realmente, pero le llamaban isócronas, ¿no?, que es a tantos kilómetros, a tantos kilómetros, a tantos kilómetros, y, digamos, lo que se supone que se tardaría en recorrer esos, al llegar a esos kilómetros. Como veis, escoge el área tranquilamente. Bueno, la célebre Corporación Administrativa Gran Valencia, ¿no?, que va del 46 al 86, aparecen ya una serie de mapas de Claudio Gómez Perreta,
que por una parte ya en el 66 ya se plantea una red arterial de Valencia y las comunicaciones de la metropolitana en el 74. O sea que ya veis que en una instancia Gómez Berreta yo creo que sigue dominando la situación directa o indirectamente. O sea que durante muchísimo tiempo, ¿no? Con Claudio yo me llevo muy bien, pero nos hemos peleado mucho. No os puedo especificar en qué cosas he peleado con él. Yo en aquel tiempo, además de otras cosas, estaba de director del gabinete de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valencia, ¿no? Y entonces, digamos, todos los intentos de hacer cosas y tal, lo mandaba a la Cámara para que, digamos, opinara y tal. Y yo me iba a opinar y, por ejemplo, me cargué una cosa, pues me la cargué. O sea que contra Gómez Berreta, que intentó de cualquier manera convencerme, a la vez que con lo del cauce del Turia. Yo he sido presidente de la Comisión Pro Cauce durante muchos años, ¿no? Entonces, se pretendía, claro, si no, la cosa no tenía ningún otro sentido, que pasara una autopista, la que ya hay, que va hacia el sur, hacia la Albufera, que pasara, digamos, por encima de la Albufera hacia Silla, porque entonces Silla tenía únicamente una carreterucha, que era todo el sur hacia Valencia, que ya la conocéis, ¿no? Y esa carreterucha, algunos dijimos, oye, desdoblar la carretera. Había, si hace falta, es que ahí queda un edificio en medio, pues que pasar por los dos lados, pero que no se puede hacer lo de la albufera y tal. Entonces, ese tipo de cuestiones nos divertíamos el Perreta y yo. O sea, lo digo así porque además nos llevábamos muy bien, pero yo cada vez que había una cosa que tocaba una cosa así, yo me iba a ver qué se sacaba de eso. Yo ya tenía una cierta historia porque, digamos, en la Escuela de Ingenieros Navales no aprendí a construir buques, digamos, sino que hice una especialidad que se llamaba explotación y transportes marítimos. Eran marítimos. Pero claro, como alguna cosa que ha dicho este joven, yo en el 78, pues se acordaron de mí en el gobierno valenciano, que era un gobierno de todos los partidos políticos, el plan autonómico, iban desde UCD, Partido Socialista, algún nacionalista también había por ahí, y los comunistas también. Los comunistas teníamos, yo era comunista entonces, ¿no? Teníamos una consejería que se llamaba Consejería de Transportes y Bienestar Social. Y entonces a mí me hicieron director del gabinete, con cargo de director general, que todavía sigo por ahí. O sea, que era uno de los 4, de los 3, porque el otro era el secretario técnico de la consellería. Entonces, ahí me aficioné. Por cierto, lo que tú decías, en la loncheta había, digamos, en la parte de arriba, digamos, la loncheta, había unos cuantos, una planta baja, un primer piso, donde estábamos las 5 mesas que tenía la consellería. Entonces, las consellerías eran nada. O sea, pero había habido efectivamente, inesperadamente, una transferencia bastante más importante de lo que pensábamos en transportes. O sea, que el gobierno que tú decías no lo esperábamos. Entonces, bueno, era una tontería que daba un poco como una cosa de lado, pero tuvo cierta importancia. Pero no, perdona, pero es que había 2 consejerías. Había una que era obras públicas, claro, y otra que era transportes, claro, que eran diferentes. Totalmente diferentes, claro. Entonces, la que no tenía importancia era transportes. Eso estaba claro. Pero, que era digamos, el que llevaba Galán, ¿no? Galán. Sí. Bueno, empezó a llevarla emérito. Emérito, sí. Y después la llevó Galán. Pero, digamos, tenía un altillo, o sea, una parte, digamos, eso es un edificio, pues eso, pues con alas y tal, ¿no? Y en el altillo yo tenía previsto hacer eso. O sea, un mapa de la comunidad valenciana. Lo recuerdo. Un mapa grande, pues había digamos, un gran plano de la comunidad valenciana, ¿no? Con un trenecillo para funcionar por ahí tal. Para eso éramos los de transporte. Una reproducción de la red. Sí, la reproducción de la red, digamos, un poco, y para que viera, pues que viera algunos trenecillos que circularan por ahí tal. En plan gracioso, o sea, una manera de hacer propaganda, por así decirlo. Porque yo me tocó hacer, desde ese puesto, un análisis, primero, de qué transportes había en Valencia, en la comunidad valenciana, o sea, todos, o sea, terrestres, marítimos, avión, todo lo que había, dónde había, ¿no? Y en qué estado estaba la cuestión.
Y para una parte de eso, pues lo que hice fue, y ahí fue donde tomamos los contactos, ¿no? Yo me fui a recorrer toda la red de lo que había entonces, que era FEBE, y un poquito de cercanías que éramos océano, pues me fui al lado del maquinista a ver cómo estaba la red. Entonces, y a ver qué zonas tenía, pues las traviesas mal y tal. Pues, si yo me hacía, pues eso, Valencia-Liria, Valencia-Torrente, esas bromas, pues me las hacía porque a mí me gusta tocar el terreno. O sea que eso. Entonces, pues eso es lo que había y tal. Bien, hay un par de proyectos interesantes, ¿no? Cerca del año 76, que efectivamente, pues tal, que son un proyecto de metro elevado y un proyecto de cablebús. Y ahora os explico de qué van las dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Digamos, yo, como responsable de cuestiones de transportes, ¿no? Lo primero que hice es decir, vamos a ver qué pasa en Valencia. Porque en Valencia, lo que hay en Valencia, Valencia está en toda la metropolitana sobre el delta del Turia, ¿no? Y el delta del Turia, el suelo del delta y el subsuelo, está formado por capas muy malas para construir tal, depositadas por areniscas disgregadas y tal. Todo esto lo sé porque yo me fui a hablar inmediatamente con el geólogo, que tiene un geólogo, la Diputación, y que me contara el geólogo qué pasaba. Y entonces, bueno, pues es un suelo muy regular y un subsuelo muy regular. Y además tiene dos ríos freáticos por debajo. O sea, uno que va por debajo del cauce de Valencia y otro que va por debajo del cauce de Torrente. Y los dos desembocan subterráneamente, desde abajo, que sigue pasando, o sea, en la base, por abajo de la albufera. O sea, son los que llenan y alimentan de agua dulce a la albufera. Luego yo me enteré, curiosamente, cuando yo era concejal, de qué pasaba. Vamos a ver. Otra concejal, ¿no?, nos comentó que cuando se cierran la gola, digamos, de la albufera, se cierra la gola, subía el nivel del agua en un registro que hay en el túnel, que era el único que había entonces, de pasar, digamos, un poco por debajo de las vías. El túnel de las grandes vías, ahí hay un registro y subía un par de metros o tres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, digamos, se cierra la gola y entonces, digamos, un poco se va acumulando el agua dulce dentro. Entonces, bueno, cosa que era curiosa. Se sabe también cómo está eso, porque a mí, digamos, el concejal, me dediqué a intentar hacer un mapa. Yo era el concejal de planificación y de mapas y de cosas de estas, vamos, de todas las cuestiones que tenían que ver con la informática, población, territorio y todas estas cuestiones. Entonces, yo me dediqué, como era informático además, a poner en marcha la informática del ayuntamiento, a poner en marcha los sistemas de mapificación del ayuntamiento, ¿no?, que luego hubo sus líos sobre ese asunto, informatizados ya de entrada, claro. Para eso uno sabía de qué iba la cosa. Nos fuimos a Francia a coger las mejores mapificaciones y tal de lo que había en el asunto, y sobre todo a mapificar el subsuelo, porque cada construcción que se hacía tiene la obligación de dar, digamos, un poco un informe, digamos, sobre esto. Y ese informe, lo curioso era que un señor compraba o tenía un suelo, ¿no?, entonces hacía las catas del informe y de pronto revendía la mitad del terreno, que era cuando tenía muchos menos costes, digamos, de construir y de consolidar la construcción. Claro. Eso se lo quedaba, y lo otro se lo quitaba encima, para que otro se tragara los costes y tal. Entonces eso, digo, son cuestiones muy curiosas, pero certificaban que esto era un sitio difícil, digamos, un poco de funcionar. Y, digamos, lo que hizo el señor Luis Merelo, ¿no?, que algunos conocéis o habéis oído hablar de él, un ingeniero industrial, ¿no?, que es una previsión, hizo todo un proyecto de lo que se llama recientemente un metro colgante. O sea, que es, pues, más o menos, pues ahí tenéis uno, digamos, un poco, que hay ciudades del mundo que lo hacen, México y tal, se ha hecho y tal, ¿no? Entonces, de acuerdo con la gente de Talgo,
con el Goicoechea. Goicoechea, con el vertebrado. Sí, hizo aquí un informe que También. yo he perdido en mi casa, lo tengo en mi casa, pero Sí, no lo he sí, traído sí, y no lo he sí, colocado sí. aquí. Ahí está una fotografía. Muy interesante porque, digamos, un poco rehacía, digamos, planteaba el hacer un metro, ¿no? Pero un metro no subterráneo, lo cual en Valencia siempre era y será un problema. Sí, 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 sí. Porque no sé si sabéis que cuando se hizo, digamos, bajo gobierno de Lerma, todo el planteamiento, digamos, un poco de, por el Cabañal, digamos, un poco, enterrar las vías que antes iban por ahí arriba y tal, ¿no? Se encontraron con muchísima agua. Y eso, y continuamente han tenido que tener problemas ahí, continuamente, de las filtraciones y tal, porque ya pusieras lo que pusieras, digamos, de cemento y tal, el agua por ahí se pasaba. Y todo lo que no fuera en la misma dirección, digamos, de las corrientes subterráneas que ahí tal, ¿no? Van a tener y han tenido y tendrán ese problema. Por eso es tan complicado y será muy complicado, y ya veremos si lo logran, el pasar por debajo, el hacer la conexión norte-sur por en medio de la ciudad, sí, por metro. Eso va a tener un tomate de mucho cuidado. Ya veremos. Bueno, para caminos no hay nada imposible, yo lo comprendo, pero por lo menos será todo mucho más caro que lo que planteaba Perello. Y yo me permito deciros que hice en aquel tiempo algo que se ha hecho también, que es lo que ahora llaman el cablebús. O sea, hay ciudades, digamos un poco, que es utilizar lo que son las telecabinas, digamos un poco, trayectorias, digamos, es mucho menos fuerte y mucho menos duro que el metro colgante, claro, que necesita, pero esto, entonces, bueno, pues eso ya se está haciendo, pues con todos los perdones, en aquellos años, ¿no? Yo poniendo la cabeza a ver cómo logramos, digamos un poco, no endeudarnos hasta el cuello con el célebre metro subterráneo. Porque aquí es y iba a ser mucho más complicado que en muchos de los otros sitios. Esto no es Madrid, en absoluto, ¿no? Para meter metro. Barcelona tampoco es, porque Barcelona no es, digamos, un poco lo que tiene es, no tiene un delta. O sea, no tiene una zona tan tal. Yo vivo en Barcelona tiempo y tal. Entonces, y bueno, pues eso ha quedado así. ¿Qué es lo que, ya digo, Saltuf fue totalmente el cambio? Se dejó de hacer cuestiones de interés ferroviario, o sea, de interés de transporte público o privado, sobre todo público, transporte colectivo, ¿no? Que no fueran autobuses y al final eso, pues Saltuf acabó, digamos, sin tranvías y sin tal, se lo liquidó todo, o sea, que no, por la razón que fuera, que no estaba en la política del gobierno. Es que la mentalidad de aquella época era autobuses, nada más. Lo demás no. ¿Qué es lo que ha aparecido aquí de nuevo? En este momento se supone que quien tiene que coordinar todo tipo de transportes, ferroviarios y de superficie y tal, ¿no? Es la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bueno, es un organismo que se ha puesto en marcha. Los ayuntamientos, digamos, se supone que cooperan o tienen que cooperar con los ayuntamientos, que son los responsables que siguen de los transportes en cada uno de sus sitios y tal, pero de los que se adhieran, aquí no se esfuerza nadie. Entonces eso quiere decir que no están todos los del área metropolitana, ni del Gran Valencia, no están todos. Puede ser que falle alguno, me he mirado la lista pero se me ha olvidado y tampoco tal, pero bueno, no está difícil encontrar alguno que hace su guerra aparte y puede hacerla con toda tranquilidad. ¿Qué es lo que ha habido, digamos, un poco de la Agencia de Transportes Metropolitanos de Valencia, si no se llama así? Sí, ahora, ahora es el ente transporte. Bueno. A la autoridad de transporte ha cambiado 3 o 4 veces. Pues entonces, digamos, lo que he recogido es, digamos, un poco que, digamos, lo único que hace es coordinar de cierta manera, yo diría que tarifariamente y poco más, bueno, y procurar que haya conexiones y tal, ¿no?
Pues eso, pues los servicios de cercanías, pues ya veis con una serie de zonas y tal, los que corresponden a la comunidad, al área metropolitana, pues son los que Sí. aquí se dibujan y son están, ¿no? Las varias líneas y tal. Los servicios zonales de los ferrocarriles de la Generalitat y de Metro Valencia, tal como lo dicen, también, y los servicios zonales de Metrobús, que también siguen existiendo y forman parte, digamos, de la otra parte de lo que hay. A todas estas, pues ha aparecido un plan básico de movimientos, no sé qué, no sé, bueno, del área metropolitana de Valencia, ¿no? El plan es del 2018 y tiene varios ejes. Fomentar, el primero, la movilidad no motorizada, o sea, bicicleta y a pie. Eso ya y es lo que empuja a hacerse continuamente, ¿no? Potenciar el transporte público de superficie es lo segundo, el bus, y como público, si se quiere decir el taxi, es que hay ciertos ayuntamientos que también meten ahí el taxi. Y el tercero, mejorar el transporte público ferroviario. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Pues yo he recogido lo más importante que he visto. Hay unas propuestas de actuación que le llaman TPF, o sea, transporte público ferroviario, que son mejorar el transporte ferroviario, que menos, o sea, a ver si lo mejoran, ¿no? Hay únicamente una propuesta, ¿no? Mejorar la accesibilidad de la red de metro y tren metropolitanas. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues lo que pretenden es disponer de un plan de accesibilidad universal aprobado y en ese plan, pues ¿qué hacer? Acondicionar las estaciones, claro, bueno, y también los transportes, también los ferrocarriles, claro. Entonces, han acondicionado 10 en el 2018 y ponía en el mismo informe, en el plan básico, que quedaban 32 pendientes. No sé cuántos de ellos habrán mejorado, habrán puesto unas rampitas y cosas semejantes, ¿no? Y hay otra, digamos, otro planteamiento que también afecta, que es también para hacer, digamos, un poco coaligar la red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad, tanto del metro como de cercanías. A eso se reduce, digamos, lo que trabaja, digamos, de cara al ferrocarril, a sus conexiones, esto. O sea, no es mucho. Termino de lo que quiero exponer, ¿no? Porque, claro, yo vivo ahora mismo en la zona de Sagunto, ya esto con algún compañero hemos estado comentando, que vivo un poco arriba de Gilet, y, bueno, entonces, pues he analizado y vengo peleando, porque a ver si, no sé que se cumpla, sino que se amplíe un poco el plan de movilidad urbana sostenible de Sagunto, que todos los ayuntamientos del área metropolitana tienen que hacer su propio plan de movilidad urbana sostenible. Y siempre acuden a lo de siempre, ¿no? Pues acuden a una compañía que les digamos que cumpla con el asunto, encabezada por un ingeniero de caminos y con algún arquitecto por en medio y todo lo demás y tal. Entonces, ¿qué ejes de actuación tiene concretamente el Ayuntamiento de Sagunto? Un transporte privado, ordenado, para moderar su impacto. O sea, que no tenga mucho impacto, pero transporte privado. Un sistema de apoyo al desplazamiento andando y en bicicleta, que es lo que plantea. Y un transporte público competitivo para moverse habitualmente en la ciudad y hacia el área metropolitana. No especifica qué. Entonces, ¿qué propuestas hay de potenciación de ese transporte público? Pues en la página 48, para quien lo quiera ver, ¿no? Dice exactamente esto. Los transportes con plataforma reservada, los TPFs, han sustituido líneas de ferrocarril obsoletas, como se hace en Manchester o como se hace en Valencia. El ferrocarril llegó a ser más un problema que una solución a las necesidades de movilidad. Esto es lo que redactan los señores que han hecho un plan de movilidad. Y ni siquiera mencionan que el tren Puerto de Sagunto a Ojos Negros y Sierra Menera funcionó hasta el año 86. Era un tren que no únicamente iba paralelo, ¿no? Prácticamente en buena parte hasta Teruel, ¿no? Lo puso en marcha la compañía de Sierra Menera
porque les salía muy caro que transportar por la línea, digamos, Sagunto-Teruel, ¿no? Central de Aragón, sí. Le salía mucho dinero, entonces montó su propia línea de ferrocarril minera, ¿no? Y también pues hacía sus transportes, eso, con enganchar una vagoneta, no vagoneta, sino una cosa para viajeros y tal, pues ya funcionaba todo el asunto y tal. Entonces todo eso, digamos, ni se tiene en cuenta. Curiosamente, claro, que la cosa, porque hay un anexo, hay dos anexos, ¿no? Uno con cifras y un anexo número 1 que habla de prolongación de la red de cercanías. Red de cercanías, la red del tren, de Renfe, sí, hasta Puerto de Sagunto. Claro, ahora nos encontramos con que en Puerto de Sagunto se va a armar la de Dios, claro, con necesidad de mucha gente que viaje por las factorías, no únicamente la de las baterías, sino los 30.000 puestos de trabajo de todas las empresillas que se van a instalar por allí cerca y tal. Entonces, digamos, ha aparecido y hay una propuesta, digamos, que aparece en el propio plan de movilidad, así puesta de modelo, ¿no? Para decir que no somos tontos, que se podría hacer, pero la propuesta es una propuesta de tren, de bus lanzadera, no, perdón, de tren lanzadera, con 4 alternativas, ahí han puesto incluso en el plano, pues como ya veis, bueno, va desde el puerto, ¿no? Y, digamos, se acerca a la estación de Sagunto, de tren, ¿no? Y de allí, pues ya te encarpiarás con esa lanzadera y tal, ¿no? Aprovechando inclusive alguna de las estaciones de Ojos Negros, ¿sí? La estación que había a la de Sagunto, claro, porque la que bajaba todo el mineral hasta el puerto de Sagunto, que por ahí se estableció Altos Hornos, aquí, porque tenía ese mineral cerca y ese transporte cerca. Entonces, bueno, plantean un poco todo eso y yo creo que también les podría interesar para transporte, digamos, de parte de las mercancías que genere, digamos, la gigafactoría, porque no todas las va a hacer como piensan hacer, digamos, o por barco o como transporte por carretera. Se supone que también esto podrían hacerlo, pero bueno, de momento han dejado eso, ¿no? Y yo me preocupo de hacer una tontería, ¿no? Que habíase discutido con el amigo Job durante estos días, ¿no? Que es que, vamos a ver, ya que, digamos, en este momento la FGV, ¿no? Si se quiere, ¿no? Tiene un metro hasta Rafael Buñol, que hace esa conexión, tal, es un metro que estaba previsto parece que los planos del 17, que llegará precisamente a Sagunto, porque Rafael Buñol, con todos los perdones, según soy de Rafael Buñol, no merece, digamos, allí llega casi vacío, ¿no? Entonces, el planteamiento, digamos un poco, ya estaba previsto, eso se puede hacer. ¿De qué manera? Pues un autobús de lanzadera, ¿sí? Que la propia FGV puede hacer, pero camino de prolongar el metro hasta donde está. Si les está, eso no cuesta ningún dinero. Y si no, digamos, lo sensato es que esa lanzadera la pusiera el ayuntamiento de la propio Sagunto, Puerto de Sagunto, porque lo va a necesitar mucha de su población. Entonces ya lo digamos además, claro, con la ventaja de que para los alemanes y extranjeros que vengan y todo esto, ese metro llega directamente hasta el aeropuerto, sin necesidad de transporte. Eso es alguna cosa a racionalizar, pero yo termino diciendo lo siguiente. Vamos a ver, uno ya va de viejo por la vida, ¿no? Entonces, cuando hay cosas muy sencillas, digamos, o evidentes que no se hacen por dos cuestiones. Ignorancia, pero para eso está, digamos, el que las aporta y las dice. Lo mismo digo, pues cuando se habló en un momento dado de no procurar metros subterráneos en la zona de Valencia y todo lo demás, porque sale mucho más caro y tal, pero cuando eso no se hace, yo creo que es que siempre hay intereses por en medio. Y los intereses a veces son económicos y a veces no son económicos, a veces son hasta corporativos. Claro. Tontamente. O sea que cuando alguien se mete en un terreno que no es el suyo, pues la gente se cabrea. Y entonces procura poner pegas. Gracias por oírme
Y es lo que quería deciros. Muchas gracias. Perdón, se me acaban dos cosas que quería mostrar, ¿no? Muy bien. Uno, claro, frente a la desconexión que hay en el área metropolitana de Valencia en materia de transportes, traigo los billetes de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que en este momento la conexión es total. Sistema tarifario integrado, aparte que la opción de todo lo público y tal, ¿no? Y, digamos, toda el área metropolitana, toda el área de Barcelona, ¿no? Entonces, con un solo billete, con las conexiones que quieras. Esto aquí a medias se va intentando lograr, pero esto muy pobre. en Barcelona desde hace 20 años, sí, en París no digamos, etcétera, etcétera, sí, cualquier sitio un poco tal. Y la última noticia que os he traído, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Sagunto en este momento? Para mejorar el servicio, digamos, con Valencia. Sagunto reclama a la Generalitat mejorar ya el servicio de bus interurbano. Es lo que le interesa, claro, que es muy malo, que es horrible, que es tal, pero, claro, pero que usa mucha gente. Entonces, bueno, claro, y que, ¿cómo lo hace? Bueno, el alcalde, esto es una nota que ha mandado a la alcaldía para decir, presumir y tal, ¿no? Y el alcalde dice que hay que reivindicar las necesidades del municipio. Menos mal,